Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los pensamientos intrusivos, negativos, de cómo controlarlos y cómo detenerlos. ¿Es posible controlar esos pensamientos y detenerlos? Que yo creo que es lo que todos queremos. Bueno, pues vamos a ir a verlo. Pero spoiler, ya te adelanto, no va a ser posible. Pero sí que podemos hacer algo. Vamos a ir viendo. Mira, los que pasamos trastorno de ansiedad muchas veces lidiamos, la mayoría de las veces, con síntomas físicos, pero también con pensamientos intrusivos, ¿no? Pensamientos negativos del tipo, ¿y si este síntoma que estoy teniendo es signo de algo más grave? ¿Y si me va a dar un infarto? ¿Y si me voy a quedar sin respirar? Siempre nos vamos al escenario más catastrófico posible. Si bien es cierto que esto suele darse así, ¿no? Esos síntomas físicos acompañados de esos pensamientos, también hay gente que simplemente a lo mejor no tiene los síntomas físicos y lo que tiene son esos pensamientos intrusivos ahí muy molestos, ¿no? Por tanto, el disparador puede ser diferente para cada persona. Puede ser, ya te digo, el síntoma físico o puede ser un pensamiento. Pero en cualquier caso, siempre los que pasamos por trastorno de ansiedad, los pensamientos, pues tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Es una cosa que yo creo que a todos nos ha sucedido. Por lo menos en mi caso, pues tuvo un peso muy importante. Cuando estamos en un estado de sensibilización elevado, cuando tenemos esos nervios muy sensibilizados y aparece ese síntoma físico, las taquicardias, el mareo, la falta de aire, lo que sea, ¿no? Para cada uno de nosotros es diferente. Entonces casi automáticamente sentimos cómo esos síntomas empiezan a verse, ¿cómo te digo?, potenciados, ¿no? Como si le echáramos más gasolina con los pensamientos catastróficos, ¿no? Casi de forma inmediata, ¿no? Y esto hay que comprender que es como funciona la ansiedad. La ansiedad siempre funciona así, nos lleva al peor escenario posible, ¿no? Comprender esto es el primer paso, comprender que esos pensamientos intrusivos, catastróficos, es cómo funciona la ansiedad, cómo está diseñada. Mira, la ansiedad es una respuesta natural que quiere de nuestro organismo, que quiere protegernos, que quiere proteger nuestra vida, que quiere salvarnos. Entonces lo que hace es que ella ve todos los escenarios posibles, sobre todo los escenarios malos, escoge de todos los malos el peor, lo engancha, lo coge y le pone una lupa, lo magnifica a través de pensamientos, ya te digo, intrusivos, que a su vez incrementan la sensación física que ya sientes. Y esto, que era muy útil en la prehistoria, pues que nos salvaba la vida realmente, pues si había un ruidito malo detrás de un arbusto, nuestra ansiedad decía, oye, a ver si va a ser lo peor, a ver si va a ser ese tigre que viene a atacarte, y mejor corremos, huimos y nos ponemos a salvos por si acaso. Y ese por si acaso, pues se sigue aquí en la actualidad. Lo que pasa es que hoy en día, ya te digo, no tenemos esos estresores, no tenemos ese tigre detrás del arbusto que viene a comernos, pero sin embargo nuestro cerebro funciona de la misma manera. Oye, pues por si acaso yo te cojo el peor escenario posible para que no hagas esto, porque intento protegerte y salvarte la vida. Y esto que lo hace la ansiedad con buena intención, al final ya te digo que acaba siendo malo y contraproducente para nosotros, porque nos enreda o nos atrapa en este ciclo a veces de pensamientos obsesivos, perpetuando más los síntomas y haciendo que la ansiedad se haga más gordita y más fuerte y más crezca. Al final, ese ruidito, que había muy pocas posibilidades de que fuera un tigre, a lo mejor había un 0,0000001%, pues nosotros le hacemos con esa lupa, con esa catastrofización, lo llevamos al peor escenario y le damos casi una posibilidad del 100% o del 99,9%. Y esto es lo que sucede con los pensamientos catastróficos o los pensamientos intrusivos, que potencian a veces los síntomas físicos y potencian también que nos sigamos anclando en ese ciclo de pensamientos obsesivos. Hay gente que desarrolla TOC, que esto sería otro tema que también lo podríamos tratar en otro vídeo, porque ya te digo, de los pensamientos se puede hablar mucho y hablaré de esto, habré muchos vídeos, porque de verdad es importante, yo creo que es un tema que nos afecta a todos y todos queremos saber cómo lidiar con estos pensamientos, ¿no? Pero a veces en el TOC lo que esos pensamientos se vuelven obsesiones y luego también realizamos compulsiones, que las compulsiones no son otra forma más de intentar evitar que no suceda o minimizar aquello que nos dice ese pensamiento obsesivo. En realidad, una de las cosas que quiero decirte es, tengas TOC o tenga trastorno de pánico o agorafobia, es que todos son síntomas de la ansiedad. Los pensamientos intrusivos, esos pensamientos negativos, esas obsesiones también son síntomas de la ansiedad, porque la ansiedad no solo son síntomas físicos, también hay síntomas mentales. Evidentemente, tus síntomas físicos son muy reales, tú los sientes en el cuerpo, pero se ven potenciados, ¿no?, incrementados por estos pensamientos ansiosos catastróficos que les añadimos, pues, casi con esa malinterpretación casi instantáneamente. ¿Y qué hacemos con esos pensamientos? Pues queremos eso, intentar controlarlos, intentar eliminarlos, intentar que desaparezcan, porque no nos gustan, porque son molestos, porque los estamos viendo como amenaza, como que son malos.
Y a veces incluso pueden ser que nos digan cosas malas, como las fobias de impulsión, que vamos a hacer daño a alguien o a nosotros mismos. Nos hacen creer que somos una mala persona y esto es algo, pues evidentemente, que no nos gusta y queremos eliminar y deshacer o parar de todas las formas posibles. Por eso se llaman intrusivos, ¿no? Porque aparecen y tienen ese efecto de adherirse a la mente y repetirse ahí de forma constante. Pero fíjate que todo intento, como siempre te digo, de control o de supresión, tanto de los síntomas físicos o sensaciones como de los pensamientos, no funcionan. Sería el abordaje inadecuado. Lo cierto es que no podemos ni controlar ni cambiar los pensamientos. ¿A qué me refiero con que no podemos controlar los pensamientos? Mira, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tenemos un pensamiento. El pensamiento de esto, de que pienso en este rotulador rosa todo el rato. Pero es un ejemplo, ¿eh? Este pensamiento de rotulador rosa se aplica a cualquier pensamiento intrusivo, ansioso, angustioso o incómodo que tengas. Entonces yo tengo este pensamiento de este rotulador rosa y digo, no quiero pensar en esto, no quiero que se vaya, quiero que desaparezca, por Dios, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y claro, para que se vaya, ¿qué hago? Pues yo intento pensar en otras cosas. Voy a intentar pensar en esas vacaciones que estuve en la playa, en cosas que me gusten, en helados, en comida, en cosas divertidas, en cosas felices, con tal de no pensar en esto, porque lo quiero detener de todas las formas posibles. Pero claro, para saber si lo hemos detenido, si ya no estamos pensando en ese pensamiento, en este caso, en este rotulador rosa o en otro cualquier angustioso o incómodo que tengas, ¿qué pasa? Que tenemos que ir comprobando, oye, he dejado de pensar en eso, ya no pienso en eso, si ha ido este pensamiento, realmente lo he eliminado. Y claro, al hacer esto, al voltear a ver si hemos eliminado, al hacer esa comprobación, si hemos eliminado este pensamiento, no. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente estamos pensando en ese pensamiento. Es el ejemplo que ya te he dicho otras veces de no pienses en un elefante rosa. El no pensar en un elefante rosa produce el efecto contrario, hace que automáticamente tú pienses en ese elefante rosa. Esto es lo que te indica, es que no podemos detener un pensamiento, no podemos detener los pensamientos, sea cual sean más agradables o menos agradables. No nos podemos forzar a pensar otra cosa, a intentar pararlos. ¿Por qué? Porque ya el propio mecanismo de comprobación para ver si se ha ido, voltearnos a ver si este pensamiento está ahí o no, nos hace volver a pensar en eso. Por eso esas técnicas de intentar pararlo o detener un pensamiento nunca funcionan. También habrás oído a veces esa técnica de stop. Imagínate un stop y di, no puedo tener este pensamiento, no puedo tener este pensamiento. Pues tampoco, es otra técnica de evitación, de intentar parar o detener un pensamiento que no es el abordaje adecuado. Y ya te digo, esas técnicas de pararte, de contar hacia atrás, de pensar en cosas bonitas, no funcionan. Y claro, como ves que no funcionan y que ese pensamiento sigue ahí, pues tú te frustras, ¿no? Y más difícil se te hace salir de ese ciclo, ¿no? De pensamientos intrusivos o obsesivos. Y entonces empiezas a pensar, ¡oh, Dios mío! Algo debe haber mal en mí, ninguna de las técnicas funciona, este pensamiento sigue ahí, este pensamiento se me ha pegado ahí con lotite, debe ser un pensamiento tan poderoso, tan potente o tan cierto que dice algo de mí, de lo que voy a hacer o de lo que va a ocurrir, que no me lo puedo quitar de la cabeza. Y esto para nada. Date cuenta de que no influye el contenido de los pensamientos. Los pensamientos son pensamientos, pero no son la realidad, no son hechos. Si no has visto el vídeo de 4 errores que cometemos con los pensamientos, te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Lo cierto es que no somos nuestros pensamientos, ni los pensamientos dicen nada sobre nosotros, ni son predictivos, ni saben lo que va a pasar. Son pensamientos y punto. Y como tales tenemos que entender que nuestro cerebro los crea y que no podemos, detenerlos. Sí que vamos a ver que podemos hacer algo, pero no detenerlos, pararlos, ni hacer que se vayan, eliminarlos. Tampoco podemos controlarlos, que sería ese segundo punto. Lo que hacemos es que intentamos cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo, ¿no? Sustituir ese pensamiento negativo por otro, digamos, que nos sea más agradable, que no nos haga pensar en eso. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, es que no funciona tampoco y sobre todo pues nos frustra aún más. También ese intento de sustituir uno con otro no deja de ser otra práctica de intentar detenerlos o controlarlos, ¿no? De intentar que desaparezcan. Y es que seguramente has oído hablar de este pensamiento positivo que dice cambia tus pensamientos y cambia tu vida. Pero en el caso de la ansiedad, cuando tenemos trastorno de ansiedad, no es tan fácil. No es el hecho de cambio los pensamientos y cambio mi vida. No, con estos pensamientos intrusivos, con estos pensamientos negativos adherentes, no es fácil. Sí que es cierto que nuestra actitud
influye, ¿no? Y en cómo nos enfrentamos a las cosas, y eso es importante. Pero no es tan fácil cambiar un pensamiento negativo, intrusivo, detenerlo, intentar controlarlo o reemplazarlo por uno positivo. Si no podemos hacer eso, ¿qué podemos hacer entonces? Sí que hay algo que podemos hacer, sí que hay algo que siempre podemos hacer, y es que podemos cambiar nuestro comportamiento, podemos cambiar cómo respondemos a esos pensamientos. Nosotros elegimos si engancharnos o no a esos pensamientos ahí de miedo que aparecen. Se trata de aprender a permitirlos, a dejarlos estar sin engancharnos en una lucha frenética incesante con ellos, sin intentar cambiarlos, sin intentar modificarlos, sin intentar que se vayan. Y tampoco sin aplicar ningún ritual o comportamiento de seguridad que me diga que ese pensamiento de miedo no va a suceder o que no voy a hacer eso que me dice en el caso de fobias de impulsión. Y esto, como siempre, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es la clave, ¿no? Se trata siempre, como te digo, de establecer una nueva relación con tus pensamientos. Date cuenta de que por mucho que este pensamiento te diga que si te va a dar un infarto o que si te va a ocurrir tal cosa o que si vas a hacer tal esto, pues no son la realidad y no son hechos. Y que tú puedes seguir continuando con tu vida y hacer lo que estabas haciendo, aunque ese pensamiento ansioso te diga eso, ¿no? El ejemplo que muchos usan es, por ejemplo, un pensamiento que te diga, tú piensa, no puedo rascarme con mi mano derecha la cabeza, no puedo rascarme con mi mano derecha la cabeza, no puedo rascarme con mi mano derecha la cabeza. Y piénsalo muchas veces y muy intensamente, pero tú lo haces. Por mucho que yo lo piense, no puedo rascarme con mi mano derecha la cabeza, no puedo rascarme con mi mano derecha la cabeza, no puedo rascarme con mi mano derecha la cabeza, pero lo estoy haciendo, ¿no? Me estoy rascando, ¿no? Para que veas que esos pensamientos no son hechos y mis actuaciones las decido yo y no mis pensamientos. Yo soy siempre quien decido a pesar de lo que los pensamientos me digan. Esto es quitarle ese poder a los pensamientos, que es lo que estamos haciendo cuando tenemos ansiedad. Le estamos dando un poder de veracidad, de que va a ocurrir, de predicción segura, de que una probabilidad que tiene una probabilidad del 99%, que no lo tienen en realidad, porque yo ya te digo, en este ejemplo, que es un ejemplo tonto, pero yo me estoy rascando la cabeza aunque esté pensando un día, una semana, 2 horas o muy fuertemente todo el tiempo que quiera que no puedo hacerlo, ¿no? ¿Ves cómo ahí se diferencia un poco el pensamiento de la acción, el pensamiento de los hechos? Por eso date cuenta de que tú siempre en última instancia eliges y no tus pensamientos lo que haces y puedes cambiar tu comportamiento y tu relación con ellos. No existe ninguna trampa o truco de magia mental que pueda cambiar un pensamiento de negativo a positivo. Simplemente se trata de aceptarlos, de dejarlos estar ahí y tú continuar con lo que estabas haciendo sabiendo que si aparecen esos pensamientos que te digan eso, simplemente son pensamientos que puedes elegir no engancharte a ellos y darte cuenta a través de esa experienciación o de esa práctica de que no van a suceder. Y claro, me dirás, si los dejo estar ahí, ¿quiere decir que voy a permanecer siempre con esos pensamientos, que me van a torturar toda la vida? No, para nada. Lo que van a hacer al contrario es que esos pensamientos no sean tan atemorizantes y no te torturen tanto, por así decirlo. Lo que vamos a hacer es abandonar la lucha, ese intento de arreglarlo, ese intento de engancharnos a él, ¿no? Ese creérnoslos a pie juntillas, ese realizar compulsiones para que desaparezcan. Abandonamos todo tipo de compulsión y cualquier intento y simplemente nos concentramos en nuestra respuesta, para demostrarle a nuestro cerebro que aunque yo esté pensando en eso, esos pensamientos no se van a dar en la realidad. Y es lo que se llama un poco de fusionarse de esos pensamientos. Bueno, no quiero hacer este vídeo más largo porque vamos a hacer más, vamos a hablar de la difusión con los pensamientos, qué podemos hacer cuando estamos en ese ataque de pánico y vienen esos pensamientos ahí en oleadas muy fuertes. Hablaremos también, si quieres, del trastorno obsesivo compulsivo, cómo abordar ese trastorno de las obsesiones y las compulsiones, que tiene algunos matices diferentes con el trastorno de ansiedad y a lo mejor con la agorafobia, pero quiero que te des cuenta de que todos estos pensamientos también son normales. Son normales cuando tenemos ansiedad. Evidentemente todos tenemos pensamientos intrusivos, incluso las personas que no tienen ansiedad tienen pensamientos intrusivos. La única diferencia es que no le dan tanta importancia, no se enganchan, no rumian sobre ellos y sobre todo se dan cuenta de que son pensamientos, nada más, que son pensamientos aleatorios, que están bajo ese manto o bajo esa capa de ansiedad por la que estamos pasando, por ese estado de sensibilización alto por el que estamos pasando. Y esto es muy importante porque si no vas a creer que tienes varios problemas. Tengo este síntoma físico, tengo este TOC, tengo estos pensamientos intrusivos y no, todo forma parte, digamos, del paquete de la ansiedad y cuando tú abordes uno vas a ver cómo el otro se va disminuyendo porque todos están muy entrelazados y unidos.
Y darte cuenta de que muchas veces eso del TOC, el trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, a veces son esas etiquetas que ponen los profesionales, digamos, para que sea más fácil tratarnos y categorizarnos, pero no es lo que somos nosotros. No es que tengamos todos esos problemas, sino que la ansiedad se manifiesta de esa manera, con síntomas mentales y síntomas físicos. Y entender esto te da esa confianza y esa fuerza para responder a él de la forma correcta, como un pensamiento más, a no darle tanta importancia y tanta seriedad, a permitir dejarlo estar y que nosotros sepamos responder de esa forma adecuada, reconocer que es simplemente un síntoma más de la ansiedad, que son los pensamientos intrusivos, manifestándose de esa manera, manifestándose mentalmente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, no lo quiero hacer más largo, vamos a ir viendo más sobre los pensamientos. Déjame un comentario o un like si la información te gusta y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.